Estamos con Alejandro Subirón Sánchez, espinariego, desde el 4 de julio es técnico del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ¿no? Del rango A1 de la Administración Estatal del Funcionariado. Un rango y un puesto bastante alto en la Administración, por hablar de manera coloquial, uno de los puestos de funcionariado más altos del Estado. Alejandro, ¿cómo has llegado hasta ahí? Tú estudiaste aquí en el instituto, acabaste el grado en Historia, te metiste en Derecho, lo dejaste a medias. Cuéntanos, ¿cómo has llegado a ser TAC, ¿no? Es conocido también como TAC este puesto, técnico de Administración Civil. Ujú. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Pues buenos días, Marco. Pues la verdad es que dando unos cuantos tumbos. Como dices, empecé aquí el instituto, en el María Zambrano, en el Espinar, y después me metí casi un poco de rebote a historia, porque tenía como opciones primeras, fundamentalmente ingeniero de sonido y otras relacionadas con esto. En esa época teníamos aquí una banda en el Espinar con algunos amigos y entonces nos obsesionaba el mundo de los conciertos, del sonido y demás. Pero por unas cosas y por otras, al final no me dio la nota para entrar en ingeniería de sonido, me metí a historia. Es verdad que cuando entré en esa carrera ya desde el principio me di cuenta de que me gustaba, de que era lo que más, de que no me había equivocado, aunque ni siquiera hubiese prácticamente elegido. Por Eh, comentarlo y destacarlo, normalmente eliges 5 opciones, ¿no? A la hora de acabar tu selectividad y la quinta fue justo la de grado en historia, la ¿no? quinta fue historia. Como por desgracia los estudios en humanidades no son los más solicitados actualmente, pues bueno, la nota de corte era un 5 en la Universidad Complutense. Yo llevaba en torno a un 6,5 en las pruebas de acceso a la universidad. Y al final, pues me metí a historia. Acabé historia, la acabé en Roma, haciendo el trabajo de fin de grado allí. Y allí es donde me di cuenta también un poco de la precariedad que acompaña a la gente que se dedica a este mundo y de que te tiene que apasionar realmente y tienes que estar dispuesto a una serie de renuncias para dedicarte al mundo de la historia. Entonces ahí en Roma y estudiando historia es cuando decidí volverme y estudiar derecho. Empecé derecho en el año, creo recordar, 2018. Y en el segundo año de Derecho llegó la pandemia, nos encerraron en casa a partir de marzo y en ese momento me empecé a plantear un poco, como me imagino que un montón de gente, qué hacer con la vida, ¿no? Ahora que nos hemos metido en casa, que no salimos y demás. Entonces ahí, después de ese periodo de pandemia que justo coincidía y ese encierro que coincidía con los exámenes finales de Ujú. junio, nos fuimos un grupo de amigos a Menorca, estuvimos ahí todo el verano y ahí, entre otras cosas, me dediqué a leer mucho y decidí que mi futuro tenía que ser librero. Entonces, eh, cuando volví a Madrid, me puse a echar currículums en distintas librerías, ninguna llamaba, también es otro de los sectores que es difícil, a los que es difícil entrar, o al menos con unas condiciones, digamos, que podríamos considerar Dignas, buenas, ¿no? dignas actualmente. Y entonces, en ese contexto en el que no parecía, no podía, no entraba en ninguna librería y demás, me volví a ir a Menorca porque una conocida de la familia había cerrado una librería hacía un tiempo y demás, y me fui a intentar reabrirla. Allí estuve 3 meses con el asunto de la librería. Al final no se llegó a un acuerdo con la propietaria del local y entonces me volví otra vez al Espinar y otra vez volvieron las dudas de qué hago con mi vida. Porque me meto, acabo los 2 años que me quedan de derecho, cuando pasen esos 2 años volveré a estar en la situación de no sé qué hacer ahora. No me atraían del todo las profesiones tradicionalmente vinculadas al mundo jurídico, la abogacía fundamentalmente. Entonces dije, bueno, si en lugar de dedicar 2 años más a acabar una carrera y luego estar otra vez en esta situación, dedico lo que yo creía en ese momento que iban a ser 2 años a estudiar una oposición, pues al menos me ganaré alguna certeza si consigo aprobarla, ¿no? Ujú. Entonces, en un proceso así más o menos rápido, me puse a mirar oposiciones, a hablar con unos, con otros, con algún familiar, con algún amigo, y así llegué a esta oposición, a Ujú. la oposición de TAC. La vi, a mí siempre me había gustado entender las cosas desde una perspectiva general. Uno de las personas con las que hablé, que pertenecía ya al cuerpo, me dijo, el símbolo de este cuerpo es un engranaje, lo cual te da un poco la visión de lo que es el cuerpo del TAC. Es una persona que debe conocer, digamos, gran parte de los resortes a través de los cuales se vehicula la actividad de la administración para poder llevar a cabo tus funciones. Entonces eso a mí me gustó desde una perspectiva general. Yo no sabía lo que era una oposición y dije, bueno, a mí me gusta estudiar, más o menos, yo creo que esto es factible. Y entonces Ujú. así empecé a estudiar. Ujú. Esa decisión que tomaste tú, ¿no? De
estando un poco en duda elegir la Administración General del Estado, el funcionariado de una oposición, se puede decir que está de moda, ¿no? Es una vía que cada vez está aumentando más en las diferentes vertientes, versiones y puestos de trabajo que tiene la administración del Estado, pero es una decisión que cada vez toma más la gente, ¿no? Hablábamos, Alejandro, antes de empezar la entrevista, para explicar a aquella gente que vaya a leer o a ver la entrevista, vaya, ¿qué hace o qué es un técnico del Cuerpo Superior de Administración, de Administradores Civiles del Estado? Antes me lo has explicado muy bien y te voy a pedir lo mismo, ¿no? Que me lo disgregues desde el gobierno de España, desde el presidente del gobierno y todas sus vertientes ministeriales hasta llegar a un puesto como el que ejerces tú a día de hoy. Sí, digamos que por dar así una definición muy rápida, los administradores civiles del Estado son considerados los funcionarios predirectivos y directivos en el ámbito de la administración. ¿Pero qué significa predirectivos y directivos? Bien, la Administración General del Estado es una organización jerárquica en la que se puede ver su estructura a través de la figura de la pirámide, ¿no? Digamos que en la pirámide empieza el presidente del gobierno, que conforma junto con los ministros el Consejo de Ministros y por lo tanto el gobierno. Un gobierno, por lo tanto, lo que se llama técnicamente un gobierno de tipo colegiado. Entonces, dentro de cada ministerio se desarrolla esta figura de la pirámide. En la cúspide, el ministro, y después empiezan a partir de ahí una serie de órganos que van bajando en rango jerárquico. Por simplificar mucho, estaríamos hablando del secretario de Estado, estaríamos hablando después del secretario de Estado del director general y después del subdirector general. El secretario de Estado y el director general, luego hay otros órganos y hay otros cargos. Podríamos hablar de subsecretario, secretario general técnico, secretario general, etc. Pero dentro de esa estructura, digamos, de tres, secretario de Estado, director general y subdirector general, se considera directivo el personal de las subdirecciones generales. Personal directivo, profesional, técnico. El resto, el director general y el secretario de Estado serían los altos cargos, que son personas que Son elegidas, ¿no? Por los políticos de turno, ¿no? Del gobierno de turno, sí. del ministro de Cultura, elige a su secretario de Estado de Cultura, al subdirector general de Cultura. Entonces, hablando coloquialmente, y aunque tú me lo has matizado, yo te he dicho, tu cargo es el mayor puesto a nivel jerárquico del funcionariado. Algo así sería. Sí, hay una serie de cuerpos, los que pertenecen al subgrupo A1, que son estos cuerpos predirectivos y directivos. Quizá lo que diferencia al TAC de otros cuerpos específicos, por poner ejemplos, inspectores de Hacienda, jueces, abogados del Estado, es que el TAC puede estar en todos los ámbitos de la Administración General del Estado. En ese sentido, digamos que es como bien dices, el cuerpo, digamos, más generalista y que desarrolla estos puestos predirectivos y directivos en todo el ámbito de la Administración General del Estado, tanto en la Administración Central como en el exterior, en las embajadas, aunque ahí hay otros cuerpos que también desarrollan su función, diplomáticos fundamentalmente, los que llamamos TECOs, los técnicos economistas, y también en la administración que se llama periférica, delegaciones y subdelegaciones del gobierno, que dependen del gobierno, pero que desarrollan sus funciones en el ámbito territorial. En ese sentido, es difícil en un periodo corto explicar lo que es la función del administrador civil del Estado. Porque si a ti te dicen, soy inspector de Hacienda, pues más o menos te imaginas, o soy juez, pues más o menos te imaginas cuál es la función. Pero claro, si yo te digo que mi primer preparador estaba trabajando en controlando el patrimonio de España en las embajadas en el exterior, pero que mi segundo preparador estaba en el Ministerio de Turismo promocionando el turismo en la costa oeste de Estados Unidos y el tercer preparador era jefe de área de recursos humanos en Hacienda, pues claro, puedes decir, pues es que La no... diversidad es absoluta, Hay una ¿no? diversidad y eso se ve también en cuanto a la formación académica que trae la gente antes de entrar al cuerpo. El primer preparador que tuve era licenciado en periodismo, el segundo era musicólogo y el tercero era graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, con lo cual es una diversidad enorme. También lo hemos comentado, ¿no? Que para acceder a esa oposición vale con cualquier tipo de grado, ¿no? Que luego dentro de esa propia oposición aprendes lo que vas a realizar en un futuro y te especializas, según la nota que consigues en la oposición, entras en un sitio u otro y allí, ¿no? Ya en el terreno aprendes en concreto lo que vas a hacer. ¿Dónde está a día de hoy Alejandro Subirón? Pues actualmente estoy en el INAEM, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, que es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Cultura
Y sí, como bien decías, lo que te brinda la oposición y el estudio de la oposición es, como decía una compañera el otro día, que se me quedó, me pareció una buena explicación. Tú, estudiando la oposición, estudias cuál es la organización a la que entras, cuáles son las tendencias de esa organización, cuál es el lenguaje que habla, en este caso el derecho administrativo, cuáles son los distintos componentes, los distintos engranajes que componen esa organización y sobre todo cuáles son las perspectivas de futuro, hacia dónde va, hacia la digitalización de la administración, hacia una administración más cercana a los ciudadanos. Y en ese sentido, ese es el conocimiento que tú adquieres a través, por un lado, del estudio de los temas de una oposición y, en mi caso concreto, quiero decir, en el caso del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en un curso selectivo que haces una vez apruebas la oposición, en el que se te da pues, una serie de contenidos teóricos primero y prácticos después, desarrollando un puesto de trabajo en prácticas, en mi caso en el Defensor del Pueblo y en el caso de otros compañeros en cualquiera de los ministerios u otros organismos autónomos. Y una vez tienes esa formación, por un lado más teórica de la oposición y por otro lado más práctica de ese curso selectivo que haces, entras ya como funcionario de carrera en el puesto que te toque, como bien decías, por orden de nota en la oposición. Un poco llevado a tu origen o a tus inquietudes iniciales a la hora de estudiar técnico de sonido, por tu grupo de música que tenías y demás. No sé si sacaste muy buena nota o no en la oposición, pero has acabado en un sitio en el que a priori a mí me hace entender que te gusta donde estás trabajando, ¿no? Sí, por suerte sí, pude elegir con relativa facilidad. Y sí creo que es un sitio que, mirando con una cierta retrospectiva, porque tampoco es muy larga, porque llevo trabajando en torno a un mes y medio en este organismo, pero sí me voy dando cuenta cada vez más de que ha sido una buena elección. Estoy contento de estar ahí un poco en el mundo de la cultura, en un mundo. Esto siempre es el chascarrillo, ¿no? En los desayunos siempre se habla pues, del trabajo, de qué estás haciendo, y hacia dónde va la organización, y hacia dónde va el equipo y la unidad. Entonces, pues si tú estás, por ejemplo, en recursos humanos en Hacienda, que era otra de las opciones que yo barajaba, pues hablas de personal y en cambio donde estoy yo pues se habla generalmente de teatro, De de música, danza, de ¿no? De música arte. y entonces es muy satisfactorio, ¿no? Es realmente agradable, realmente agradable. Alejandro, no sé si es lo habitual, lo normal. Imagino que no, ¿no? Que de media serán muchos más años. Tú empezaste a estudiar un 10 de mayo del 2021, estamos sentados en mayo del 2025, ya con tu plaza. ¿Eso es lo habitual en esta oposición? Pues hay un poco de todo, hay un poco de todo. Generalmente yo diría que estoy en la media, más o menos, un poco en todo, un poco en el tiempo que he tardado en prepararme la oposición. Yo tardé 3 años y un mes, más o menos. Creo que es algo muy cercano a la media, normalmente se considera que está por ahí. Y también en cuanto a la edad. Con 29 años es la edad media de esta promoción. De acceso. Sí, De esta promoción. este año en concreto, de los 106 que hemos entrado, la edad media son 29 años, con lo cual yo ahora ya tengo 30, Pero entraste cuando tenías entré con 29. 29, entré en la media. Y en cuanto al tiempo que se emplea en entrar en este cuerpo, pues hay un poco de todo. Hay gente que de repente tiene un estudio fulgurante, rápido y además siempre un tanto de suerte en los exámenes con los temas que te tocan y demás, y se lo saca en un año. Y luego hay gente que se lo saca en 9 años. No sé quién de los dos tiene más mérito, uno por una cosa y otro por otro, pero ambos en todo caso tienen mérito. La constancia que implica el seguir presentándote una vez tras otra sin ver la luz al final del túnel y seguir hasta que al final lo consigues, me parece que tiene mucho mérito. Y por otro lado, el conseguir entrar sin haber invertido, digamos, sin haber perdido 3 años, como en mi caso, de tu vida, pues también tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que estoy en la media y creo que es un punto bastante cómodo en relación con eso. Estamos aquí en tu casa, en el Espinar, bueno, en la casa de, como ponen la puerta en el buzón, la casa de la familia Subirón Sánchez. Muchos de los que vean esta entrevista, en cuanto vean las esculturas que hay detrás de tu imagen, van a saber que estamos en la casa de los Subirón Sánchez. Aquí es donde has estudiado esos 3 años y un mes. ¿Cómo han sido, Alejandro, esos 3 años? Pues esos 3 años tienen. Has comentado que has podido compatibilizar, ¿no? En la pregunta, en la respuesta anterior, no has perdido tu vida estudiando durante esos 3 años, pero sí has estado Sí, gran parte de esos 3 años estudiando. sí.
No diría que soy de las personas que más ha sufrido estudiando. Como decía al principio, yo soy una persona a la que le gusta estudiar, pero eso no quiere decir que no haya habido momentos muy duros, como sabrá cualquier persona que se haya enfrentado a una cosa similar, tanto en el ámbito de las oposiciones como en otros ámbitos de la vida. No digo que sea más duro que una cosa que otra. Entonces, esos 3 años han sido, es una paradoja, pero muy homogéneos. Por una parte, estudias en torno a las 10 horas al día, durante todos los días, salvo un día a la semana. En mi caso era el sábado, el día que descansaba. Em, Te pierdes todo tipo de planes, de vacaciones, tienes 2 semanas de vacaciones al año. Em, no puedes salir, tus amigos te dicen, oye, vamos a tomar algo, pues es que si no es sábado no puedo. Entonces te pierdes de un montón de cosas, te alejas de ciertas personas. em, pero por otro lado, mm, al mismo tiempo que se da esa homogeneidad, en cuanto a la parte interior, ¿no? A la parte emocional y demás, vives en una montaña rusa. Porque empiezas el lunes por la mañana, yo empezaba a estudiar a las 8 de la mañana. De repente te concentras muy bien en el tema, te lo sabes, lo recitas perfectamente y llegas a la comida súper a gusto, pero de repente por la tarde no sabes por qué, pues te has sentado mal, algo que has comido o estás un poco más cansado, tal, no te concentras. A las 6 de la tarde ya estás diciendo, ¿qué hago aquí? No me concentro, me debería ir, te vas a dar un paseo. Entonces, estudias peor esa parte del día, al día siguiente te despiertas con el cargo de conciencia de no he estudiado bien el día anterior, con lo cual la semana parece que se torna un poco más gris, pero al día siguiente otra vez te concentras bien, entonces vas así todo el rato, vas así todo el rato. Entonces creo que hay que buscar ciertos hábitos que te permitan tener una cierta estabilidad. ¿Cuál está ayudado a ti? Imagino el deporte seguro, ¿no? En primer caso, el deporte, es verdad que en dosis muy pequeñas, yo iba a nadar a la piscina de aquí municipal de climatizada del Nos Espinar. cruzábamos muchos días, de Nos hecho. cruzábamos algunas veces, iba media hora todos los No hemos días. echado nunca una carrera. No, carrera no hemos hecho todavía, pero cogí bastante práctica, porque iba media hora todos los días, pero iba todos los días. Y el darte paseos por el entorno este que tenemos aquí, que es maravilloso. Por eso justo te iba a preguntar ahora. Sí, eso en ese sentido, y en relación con lo que me preguntabas, o en cuanto a cuál es la relación entre el espinar y el estudio y demás, yo creo que soy una persona en ese sentido muy afortunada. Porque una de las cosas que le contaba a algunos compañeros que me miran casi como Un qué privilegiado, dice ¿no? este marciano, ¿no? Porque yo una de las cosas en las que me fijaba mucho era a través de la ventana, pues iba viendo el cambio del tiempo, ¿no? Lo ibas viendo perfectamente. Tengo un árbol justo delante de la ventana y entonces vas viendo cómo en otoño se le van cayendo las hojas, en invierno nieva, en primavera empiezan a salir los primeros chupones, luego las hojas, luego... Entonces es una sensación muy agradable, es una sensación casi bucólica, ¿no? Claro, apartándote del hecho de que estás estudiando el tema 35 y que tienes que aprendértelo de memoria y demás, que eso ya tiene pues su enjundia, pero en un contexto y en un entorno en el que dices, oye, estoy harto de estudiar, me voy a subir al monte. Y entonces te pones, ni siquiera tienes que coger el coche, te subes desde aquí andando y en 5 minutos estás en una de las reservas de la biosfera de España, ¿no? Entonces, pues eso no tiene precio. La No tiene diferencia es precio. abismal, ¿no? Hablando de ese carrusel de emociones que se vive en el estudio de una oposición, la tuya, imagino que cualquier otra, eso lo pasará cualquier opositor. Pero claro, la diferencia está en una persona que viva en el centro de Madrid, en un piso de 50 metros cuadrados, salga a la calle y esté en plena Gran Vía, aquí a que estés en aguas vertientes, en el monte, en la Sí, Forestal, en San Rafael, en Cabeza Reina, en La Panera. Esa es la gran diferencia que imagino te hace desestresarte y poder continuar con más ganas, ¿no? sí, eso es una de los puntos importantes. En el estudio de una oposición de este tipo, por lo menos, no conozco otras, los estímulos son muy reducidos, los estímulos son muy limitados, tu vida no tiene tantos colores, ¿no? Entonces el hecho de salir al color, por así decir, te hace apreciar ciertas cosas que antes no apreciabas. Y yo he apreciado muchísimo más el espinar desde que he estado aquí estudiando estos últimos años. En los años anteriores había estado yendo y viniendo, me había ido a Roma, había estado viviendo en Madrid, luego en Menorca, luego tal. Entonces te olvidas un poco del privilegio que tienes, pero una vez te tiras aquí 3 años en el mismo sitio, con sus 365 días, salvo alguna semana contada que te vas de vacaciones, ¿no? Pero ves cómo el entorno está ahí y tú estás dentro de ese entorno y ese va cambiando, como decía, con las estaciones, con los pájaros, con los animales. Venían unos erizos aquí, se colaban por el jardín y tal, entonces lo veías y ese estímulo que en una vida ajetreada, rápida y tal, que es la que solemos llevar en este tipo de mundo en que vivimos contemporáneo, que no se notarían tanto esos estímulos,
cuando estás encerrado en una habitación, sentado, con pocos estímulos, los notas y los aprecias mucho más. Entonces esos matices han sido, yo creo, una parte importante, no diría quizá fundamental, pero sí una parte importante en cuanto a aprobar esta oposición, desde luego. Hablábamos de que hay mucha gente que está optando por ser opositor o opositora, ¿no? Encaminarse a ese futuro de funcionariado para la administración. ¿Qué consejos le darías a esa gente que está inmersa en esos procesos? Esto es una cosa compleja porque es muy distinta la perspectiva que tienes después, a posteriori, y la perspectiva que tienes a priori, ¿no? Y todos los consejos que yo pueda dar ahora ya los ha dado gente y a mí me los han dado, pero la persona que se pone a opositar no hace tanto caso a esos consejos porque en un principio son abstractos, no tienen que ver con tu experiencia práctica. Empiezas a entender esos consejos y a interiorizarlos cuando llevas un tiempo ya opositando. Cuando te dicen, no, es una carrera de fondo, hay que perseverar y hay que... Pues si tú te imaginas más o menos lo que es eso y te imaginas lo que son 2 años, ¿no? De aquí, pues estamos en 2025 en mayo, por 2 años será 2027 en mayo y más o menos racionalmente lo sabes. Sí, lo posicionas en el tiempo, pero no lo asimilas Pero no lo mentalmente, asimilas. En cambio, cuando te embarcas en esos 2 años y cuando de repente echas la vista atrás y ves que ha pasado 1 año y medio, ahí te empiezas a dar cuenta de por qué es una carrera de fondo, ¿no? ¿Por qué tengo que seguir luchando y seguir intentándolo? Pues porque hoy me sé un poquito mejor las cosas que ayer, porque llevo 1 año y medio y de repente estoy por el tema 150 y de repente me cruzo con el tema 1 y me acuerdo de qué iba el tema y me acuerdo de su estructura, ¿no? Y lo pienso así mentalmente y más o menos, pues igual hasta lo podría cantar, ¿no? Como se dice en el argot del opositor. Entonces ahí te das cuenta de que verdaderamente es una carrera de fondo y no solo es una carrera de fondo, sino que llevas un tiempo ya en esa ¿no? carrera. Entonces ahí cobra su verdadero significado este tipo de consejos. Consejos, es una carrera de fondo y persevera. Otro de los consejos, no te obsesiones cuando tengas un mal día. A mí me lo decía mucho un preparador, hay que establecer cortafuegos. Si tú llegan las 4 de la tarde, mi jornada terminaba a las 9 de la tarde, ¿no? Llegan las 4 de la tarde y no eres capaz de concentrarte y entonces acudes al móvil y miras vídeos en YouTube y miras publicaciones en Instagram y llevas 1 hora y no has hecho nada y eso te empieza a minar un poco la moral y ves que no vas a hacer nada durante toda la tarde, pues es mejor que te salgas a dar un paseo, que des por finalizado el día de estudio y que al día siguiente lo vuelvas a retomar. Ahí incide en que el descanso también es importante, ¿no? Es muy Aunque tengas importante. establecida 10 horas al día, lo que comentas, ¿no? Que si una tarde no se te dan bien las cosas, es mejor parar. Sí, yo eso lo aprendí a base de golpes y a base de tiempo, como en todo, ¿no? Em, todo lo aprendes en un periodo, digamos, relativamente largo, o casi todo lo que aprendes bien lo aprendes en un periodo relativamente largo, aunque el tipo de sociedad, y volviendo a lo que decíamos anteriormente, el tipo de sociedad en el que vivimos nos haga intentar ver lo contrario, ¿no? Una de las cosas curiosas que me pasaba durante la oposición es, claro, estás mucho rato con el ordenador, consultando temas, noticias, artículos de leyes y demás. Y eso a veces te lleva a meterte pues eso, en vídeos de YouTube y tal. Y YouTube, últimamente, YouTube y otras plataformas, está llena de gente que te vende cosas que son muy rápidas y muy buenas, continuamente, ¿no? Entonces, cuando estás estudiando una oposición, cuando llevas 2 años estudiándote no sé cuántos temas y sabes que todavía te queda y tal, y todo es a tan largo plazo, y ves una persona que no, con 20 horas de este curso podrás tener de 5.000 euros al mes y viajar y vivir viajando y demás, pues no puedes tenerlo. A lo mejor sí, a lo mejor hay algunos que sí que lo puedan tener de repente, no sé si merece la pena. Yo creo que hay que aprender las cosas más por largo y luego pues estar contento con lo que has ido aprendiendo. Entonces, eso, si se puede tomar como consejo, sería el consejo de una persona que se plantea opositar. Es hacer un salto de fe, evidentemente, que Basado en el esfuerzo tiene que ir que... vehiculado por un esfuerzo, por una constancia, por asumir los días buenos, e interiorizarlos, y asumir también los días malos, porque es una de las cosas de las que yo me di cuenta cuando aprobé, cuando te estás recordando continuamente lo mal que has estudiado este día y estás ahí medio deprimido y tal, y cuando apruebas te das cuenta de que eso también formaba parte del proceso. Eso, como lo que decías, el descanso, el deporte para poder moverte y que no te duela la espalda, al menos no de una forma insoportable, eh, y en la medida de lo posible, poder estar cerca de la gente
que te quiere, que te apoya y que está contigo de alguna forma, ¿no? También ha sido parte fundamental en tu proceso, ¿no? En mi caso, mi familia, fundamentalmente mis padres y mi hermano, también mi novia, la gente de mi alrededor, mis amigos, que de repente te dicen, oye, venga, deja de estudiar y vente a tomar una cerveza. Y te la tomas y esa, igual que hablábamos antes de los estímulos de los pájaros o del verde, del monte y demás, también esa cerveza te sabe mejor que la cerveza que puedes tomarte durante todos los fines de semana siempre, ¿no? Pues cuando te puedes tomar una al mes, pues esa cerveza te sabe genial. Alejandro, como gran conocedor del tema, te voy a preguntar, por un lado, por la relación y otra, por el conocimiento de la ciudadanía, del ciudadano de a pie con la administración general. ¿Qué relación crees que tiene un ciudadano normativo, poniéndolo siempre entre comillas, y qué conocimiento crees que tiene un ciudadano de la administración general del Estado? Es difícil de saber, quizá esa pregunta deberías hacérsela a Al ciudadano, ¿no? 2.532 personas y después hacer con ese muestreo una encuesta. No lo sé. Creo que hay muchas cosas inconscientes y me explico. La Administración General del Estado a veces se ve como un ente enorme al que no podemos acceder como ciudadanos, no podemos comunicarnos con ellos, me ponen trabas, hay mucho papeleo, me es difícil. Y hay muchas cosas inconscientes en el sentido de que hay multitud de servicios que damos por hechos. Siempre se habla y luego incluso se ridiculiza, ¿no? Cuando hablas de carreteras y de hospitales y de educación y demás, pero es verdad. Y no solo eso, y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás, pero hay un montón de gente que está trabajando para que las cosas funcionen. A veces con más acierto, a veces con menos acierto, a veces con más intensidad y a veces con menos intensidad, como sucede en todos los sitios, ¿no? Pero la administración es el elemento que sirve a los intereses generales. Y eso es lo que hace tan difícil su función. Digamos, el público objetivo de una empresa es el público objetivo que la empresa decida. Es decir, yo quiero vender mi producto a este tipo de personas que yo elijo y que nadie me dice a quién tengo que elegir. La administración no puede hacer eso. La administración tiene que dar servicio a una persona de 22 años que es experta en redes sociales y en el uso de Internet y que vive en Madrid, y a la persona de 83 años que vive en un pueblo como El Espinar o de 150 habitantes, mucho más pequeño, y que no sabe y además no le apetece saber cómo funcionan las redes sociales y que quiere vivir su vida de otra forma, digamos, de forma más analógica. Y la administración no puede elegir, no doy servicio a este ciudadano y sí se lo doy a la otra persona, ¿no? Entonces, eso implica una, un gasto, en el mejor de los sentidos de la palabra, de recursos que tiene un abanico más amplio y por lo tanto es más ineficiente por definición. Si tú tienes absolutamente claro tu target y yo me dedico a las personas entre 20 y 30 años que les guste el deporte, pues claro, es bastante más fácil afinar, ser eficiente. Sí, pero y lo que demás. comentas, hay servicios estatales que no tienen ese destinatario tan enfocado y tan concreto como lo pueden tener otros servicios. Claro, entonces, en ese sentido, eso es lo que al final, los efectos de esta causa, por así decir, es lo que muchas veces vemos como ciudadanos, ¿no? Joder, la administración es muy lenta y muy... Pero preguntémonos un poco cuáles son las causas de eso. ¿Por qué está trabajando la administración? La administración trabaja para que, lo que ya he dicho, por no repetirme, ¿no? Para poder desplegar a la UME en un incendio, pero también para dar la pensión a la persona jubilada, también para dar educación a una persona desde 3 años hasta los 18. Universal, gratuita y pública, ¿no? Exactamente. Entonces, es un marco de actuación tan amplio que creo que el desafío fundamental de la administración es el de mejorar sin eliminar ese marco, sin reducir ese marco, conseguir hacer las cosas de manera más eficiente. Y es un proceso largo, es un proceso lento, es un proceso tedioso, es un proceso difícil, pero es un proceso también ilusionante y es un proceso en el que participamos las personas que ahora vamos entrando en la administración y que ya nos hemos criado en un mundo de eficiencia, de tecnología, de redes. Hacer que sin reducir la cantidad de servicios se pueda, de alguna forma, hacer la cosa más eficiente, porque también entiendo perfectamente la crítica del ciudadano que ve que la administración que sirve a los intereses generales no le sirve a él o tiene la impresión de que no le sirve a él. Entonces, por resumir mucho la respuesta en relación con lo que preguntabas, creo que la perspectiva que tiene el ciudadano en relación con la administración
puede a veces ser más negativa de lo que nos gustaría, evidentemente, pero creo que también hay que dar un poco de espacio a preguntarte por qué las cosas son así y intentar apoyar al final a las cosas que son de todos. Porque al final eso es la administración, es una cosa que es de todos. Entonces, creo que es una labor fundamental la que hace la administración y creo que hay que mejorar la forma en la que realiza ese tipo de esa actuación. Y en definitiva creo que eso es la administración, ¿no? Una organización que está en constante cambio y que tiene que ir a mejor, tiene que ir a mejor y como todo en esta vida, ¿no? Un poco. Seguro que esa nueva promoción del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en la que has entrado desde el pasado 4 de julio, lo vais a hacer, ¿no? Vais a hacer la administración estatal más eficiente. Alejandro Subirón Sánchez, un espinariego en el INAEM, en el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante esta charla. Seguro que hablaremos más adelante, más en detalle y de más cosas de la administración. Enhorabuena por tu plaza. Muchas gracias. Y bueno, que sigas en el INAEM realizando tu labor seguro de la manera bien que la haces. Pues muchas gracias por venir y por dar un poco voz a este tipo de cosas que en realidad no son tan comunes, ¿no? Así que muchas gracias, Marco. Gracias a ti, Alejandro.